Gloria al Señor. En esta tarde seguimos alabando y seguimos adorando al Señor donde quiera que te encuentres. Recuerda, Dios sigue al control. Estamos en esta serie de la carta a los Efesios, donde quiero continuar nuestro estudio. Y no importa dónde estés, si estás en casa, si estás en un hospital, donde quiera que estés, por favor toma tu Biblia, toma tu teléfono y acompáñame al capítulo 3 de la carta a los Efesios, porque hoy vamos a hablar de algo que casi no se ve. Efesios capítulo 3, verso del 14 al 21. Y quiero invitarte a que mientras buscas tu Biblia, pienses en esta historia que quiero hacer. Quiero hacer una historia graciosa en lo que estamos comenzando. Cuenta la historia que un hombre perdió la llave de su casa. Y cuando perdió la llave de su casa, empezó a llamar a sus amigos y a sus vecinos para encontrar la llave de su casa. Empezó a llamar a todos y todos venían a buscarla. Y después de un rato buscando y buscando la llave, alguien dijo: óyeme, ¿tú estás seguro que la llave se te perdió aquí? Y él dijo: no se me perdió aquí, se me perdió allá en lo oscuro, pero la estoy buscando aquí, que es donde hay luz. Quiero decirte una cosa, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Buscamos las cosas en el lugar equivocado. En tiempos como en este tiempo que estamos viviendo, muchas veces buscamos ayuda, buscamos esperanza, buscamos fortaleza en el lugar equivocado. Y el apóstol Pablo, en medio de la prisión, escribe una carta a la iglesia, a los filipenses, diciéndole dónde tenemos que buscar ayuda. Y después de haber estudiado todas las riquezas del creyente, Pablo entonces le dice a los efesios: hermanos, estoy orando por ustedes. Y estoy orando por ustedes para que encuentren las riquezas que tienen en Cristo en el lugar correcto. Y he titulado a este sermón precisamente las riquezas de la fuerza interior. Esto es interesante. Muchas veces nosotros creemos que del exterior es que vienen nuestras fuerzas. La palabra del Señor enseña todo lo contrario. Y es mi deseo que en tiempos como estos, en vez de buscar afuera, podamos buscar adentro de nosotros las riquezas que Dios ha puesto y ver entonces las riquezas que tenemos. Acompáñame a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, del verso 14 al verso 21. Y leyendo la palabra del Señor en Efesios 3, del verso 14 al 21, de la palabra dice así: por esta causa, el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo hace una oración que debe ser nuestra oración en tiempos como este. En primer lugar, Pablo en el verso 14 nos aclara a quién él ora y cómo ora. Muchas veces estamos buscando ayuda, pero no sabemos. Tal vez tú eres una persona que crees en Dios, pero crees en otras cosas más. Quiero decirte, Pablo dice: por esta causa yo
doblo mis rodillas. Pablo está diciendo: vengo ante Dios en humildad, vengo ante Dios en humillación y vengo ante Dios en oración. Pablo se humilla ante Dios, pero dice: ante Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es un buen tiempo para decirte algo que puede ser importante para ti y para otros que nos están escuchando. Debemos estar seguros que cuando oramos en una actitud de humildad, y en segundo lugar, de que oramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aclarando, Pablo a quien empieza a orar, ahora va a describirnos por qué él va a orar. Y es mi deseo que podamos hacer esta nuestra oración en tiempos como estos, que podamos nosotros ser personas que clamemos de rodillas al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos por estas tres cosas, para encontrar en nosotros fuerza interior. La primera cosa por la cual Pablo clama aparece en el verso 16. Y si usted puede leer conmigo el verso 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sabe cuál es la primera cosa que tú y yo debemos convertir en nuestra oración en tiempos como este, donde debemos buscar ayuda y fortaleza? Es precisamente en el poder del Espíritu que nos da fortaleza. Debemos orar por la fortaleza del Espíritu Santo en nuestro cuerpo interior. Muchas veces la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, quiero citar 2 Corintios capítulo 4, verso 16, si lo tiene puede buscarlo. 2 Corintios 4, 16, Pablo nos va a enseñar que hay un contraste entre el hombre interior y el hombre exterior. Ahora, el Espíritu de Dios trabaja con tu vida y con mi vida en el hombre interior para dar fortaleza para tiempos como este. Dice la palabra del Señor, Pablo, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, dice la palabra del Señor, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes? El secreto de la vida del creyente está en encontrar la fortaleza en el poder del Espíritu que no se ve. Entonces, pastor, ¿cuál es la primera oración o el primer motivo de oración en tiempos de crisis para experimentar la riqueza de su fortaleza? Ora a Dios para que el Espíritu Santo te dé fortaleza en el hombre interior mientras ves el desastre a tu alrededor. En segundo lugar, Pablo nos pasa al segundo motivo de oración. Y el segundo motivo de oración está ligado al verso 16 y viene el verso 17 donde dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Quiero parar un momento acá. Ahora el apóstol Pablo ya no solamente ora por el poder del Espíritu fortaleciendo mi interior, sino ora por otra cosa. Ora por la presencia de Cristo, que es nuestra firmeza. Quiero decirte algo. Podemos ser fuertes, pero a veces no estar firmes. Hay personas que son muy fuertes, pero les cuesta trabajo mantenerse en pie. Ahora nosotros no solamente debemos orar por ser fuertes internamente por el poder del Espíritu, sino Pablo nos está diciendo que debemos orar para estar firmes en este tiempo de crisis. Pastor, ¿cómo estar firme? La palabra del Señor lo enseña. Pablo lo describe de tres maneras. Pablo usa tres verbos.
El verbo número 1 dice que habite. La palabra habitar tiene que ver con vivir, permanecer en un lugar y tomar control de él. ¿Saben? La primera base de nuestra fortaleza espiritual tiene que ver con Cristo habitando en nosotros. Hay una diferencia cuando Cristo vive en tu vida y cuando Cristo visita tu vida. Quiero poner un ejemplo. En tiempos como este, las personas no quieren recibir visitas, y si reciben visitas, las quieren recibir por un corto tiempo. Oh, qué bueno que llegaste. Oh, qué bueno que ya te vas. Mi mamá siempre decía, la visita de los dos alegrones o las dos alegrías. ¿Qué significa esto? Mi mamá decía, nos alegramos cuando vienen, pero también nos alegramos cuando se van. Eso no significa habitar en una casa, eso significa visitar. Pero lo que la palabra del Señor dice es que habitar es permanecer en tu vida por lo menos de 3 maneras. Cristo habitando en ti, tomando control de tu vida, tomando decisiones en tu vida y llenando toda tu vida. ¿De dónde viene la fortaleza del creyente? La fortaleza del creyente viene del Espíritu. ¿Pero de dónde viene la firmeza del creyente? Viene de que Cristo siga el control de tu vida. No dejes que otra cosa controle tu vida en estos momentos, nada más que Cristo. Ahora, no solamente habitación, dice otra cosa más. Ahora, la palabra del Señor, quiero mirar lo que dice la palabra del Señor. Cuando Pablo habla a los Corintios, en primer capítulo, verso 16 del capítulo 3, primero a los Corintios 3, 16, Pablo dice así: ¿y sabéis que soy qué? Templo de Dios, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La fortaleza viene cuando Cristo puede vivir y habitar en nosotros. En segundo lugar, Pablo usa la otra palabra, que es la palabra arraigados. ¿De dónde sale esta palabra? De raíz. ¿Saben lo que Pablo dice? Hay fortaleza cuando Cristo vive y tiene el control, pero hay fortaleza cuando nosotros echamos raíces en Cristo. La palabra echar raíces, piensen esto, es una ilustración de la agricultura. Es una ilustración de un árbol que está plantado y que toma su nutrición de sus raíces, toma su agua, sus minerales de sus raíces. ¿Saben que la fortaleza y el vigor de un árbol viene cuando está plantado en un lugar que de verdad puede traerle a su vida los nutrientes necesarios? Me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 1. ¿Cuántos conocen de memoria el Salmo 1? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, ni en camino de escarnecedores. Pero dice también: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Miren la ilustración. Cuando tus raíces están fundadas en Cristo, la nutrición, la alimentación y las cosas de Cristo van a llenar tu vida de tal manera que vas a experimentar fortaleza. Puedes alabar al Señor por eso. Puedes tocar al que está a tu lado y decirle: echa raíces en Cristo, porque en Él está nuestra fortaleza. Quiero mirar la tercera palabra que el apóstol Pablo usa. Y ahora no dice solamente arraigados, sino dice cimentados. Cimentados es una ilustración ahora de la construcción, de la arquitectura. Era lo que un edificio tenía que tener para mantenerse firme. Los fundamentos de un edificio definían si el edificio permanecía o no ante las inclemencias, ante las variaciones del tiempo y ante todas las tormentas que vinieran. En la mañana hoy me levanté y fui a una de las habitaciones de mi casa, y al tratar de cerrar la puerta, en la puerta empezó a rozar al marco. ¿Sabe qué es una señal? Aquí donde nosotros vivimos, que por tanta lluvia que está cayendo, la cimentación está cediendo y ahora vamos a tener un problemita en casa. Pero la cimentación de mi casa no es lo más importante para mi vida. La cimentación más importante para mi vida no es la de mi casa, es la de mi vida en Cristo. Y Pablo dice: cimentados en Él. La palabra cimentar tiene que ver con cimientos. Y recuerdan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús habló de la importancia de estar cimentados en su palabra y en la obediencia en tiempos de tormenta. Por ejemplo, recuerda en Mateo
capítulo 7, verso 24 al 27. En Mateo 7, 24 al 27, el Señor Jesucristo da una enseñanza y le dice: compararé al hombre obediente, aquel que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino lluvia y vino viento y las corrientes invadieron con ímpetu su casa, la casa se mantenía firme. Quiero decirte, las tormentas van a venir, las crisis van a venir, el viento de los problemas va a golpear tu vida y va a golpear mi vida, pero solo aquellos que tienen interiormente al Espíritu Santo, que han puesto su confianza, sus raíces y sus cimientos en Jesucristo, podrán mantenerse en pie. Es mi deseo que tú puedas dejar que Cristo sea quien llene tu habitación, que Cristo sea quien nutra tu vida a través de tus raíces espirituales, y que Cristo sea tu base y tu fundamento para estos momentos de crisis. Por último, el apóstol Pablo entra en otra oración y continúa la oración, y ahora habla de algo poderoso. Verso 18: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, escúchame bien, con todos los santos, cuál es la anchura, ancho, cuál es la longitud y cuál es la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Quiero parar aquí. Si ustedes ven lo que dice el amor, conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Ven una aparente contradicción? El apóstol dice: quiero que conozcan algo que no es fácil conocer. ¿Cómo se explica esto? Quiero primeramente explicar, y este punto aquí es este. El punto es: si puedo tener una perspectiva del amor de Cristo, eso me llenará de fe. Ahora, voy a volver a la palabra conocer. La palabra conocer acá no era la palabra de un conocimiento intelectual. Estaba formada por dos palabras: co y no ser. La palabra no ser o comprender, prender tenía que ver con agarrar. Es lo que a veces usa la gente, un prendedor, algo que se prende, algo que se agarra. Lo que Pablo está diciendo es: lo que yo quiero es que sus mentes se agarren y se prendan del amor de Cristo, que es ancho, que es alto, que es profundo, que es largo, que es incomparable. ¿Sabes una cosa? En tiempos de crisis, tener una perspectiva correcta del amor de Cristo te va a llenar de fe. ¿Cómo yo lo sé, pastor? Después que Pablo dice que debemos conocer el amor de Cristo, miren lo que dice después, y estos son mis versos favoritos. Dice: si logran conocer y comprender el amor de Cristo, van a explotar como estoy explotando yo en un canto de alabanza. ¿Y cuál es el canto de alabanza? Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos, a Él sea la gloria en Cristo y en la iglesia. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama, nuestra alma explotará en alabanza y podemos decir: a Dios sea la gloria en medio de la dificultad, en medio del problema. Dios sigue al control. ¿Puedes alabarle ahí donde estás? Quiero decirte esto: pastor, ¿cómo puedo comprender el amor de Cristo si es incomprensible? Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, a partir del verso 35 al 39, el apóstol Pablo nos da un vistazo a ese amor de Cristo. Y quiero que leas conmigo Romanos capítulo 8, verso del 35 al 39. Porque si no entiendes todavía el amor de Cristo, quiero que lo veas aquí. Romanos capítulo 8, verso del 35 al 39. Voy a buscarlo. Dice la palabra del Señor:
Quiero leerlo textualmente, literalmente. Dice la palabra del Señor. Romanos 8:35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra del Señor un poco más: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo el amor de Dios me da fe, me da una perspectiva nueva en este tiempo? Sencillo. La palabra del Señor garantiza que el amor de Dios nunca se separará de nosotros. El Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo te sigue amando aún en medio de la crisis del mundo. El Dios que te llamó desde antes de la fundación del mundo, te escogió, te predestinó, te justificó en Cristo, te sigue amando hoy en medio de la crisis. Como cuidó a José, como cuidó a Moisés, como cuidó a Daniel en Babilonia, como nos ha cuidado hasta ahora, nos cuidará por siempre. ¿Sabes por qué? Porque su amor no cambia. Su amor sigue presente. Su amor hace que nuestra vida se llene de fe y podamos decir: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En este tiempo, la mejor riqueza del creyente está en nuestro interior. Por medio del poder del Espíritu encontramos fortaleza. Por medio de la habitación de Cristo en nosotros encontramos firmeza. Pero por medio de entender el amor de Dios para nosotros, se levanta nuestra fe en tiempos como ese y podemos decir: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en Cristo y en su iglesia. En tiempo de crisis, nuestras mejores riquezas Dios las ha depositado en nuestro interior. Es mi deseo en esta tarde que donde quiera que estés, ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, ahí con tu familia, por favor inclina tu rostro. Y si en algún momento en esta situación crees que te están faltando fuerzas, levanta tus manos ahora mismo al Señor y dile: Señor, renueva mi hombre interior y dame fuerzas por el poder de tu Espíritu. Tal vez eres otros de aquellos que dicen: yo he dejado de estar firme, yo necesito firmeza en Dios. Tal vez es tiempo para orar y decir: Señor, controla mi vida. No dejes que el temor, que las cosas de afuera, que las noticias controlen mi vida, sino controla mi vida y mantenerme firme. Tal vez te has estado nutriendo de demasiado internet, de demasiadas redes sociales, y es tiempo de empezar, de poner tus raíces profundas en la palabra de Dios y decir: Señor, nútreme con tu palabra, nútreme para estar fuerte, para estar firme. Tal vez algunos otros, su fundamento ha estado en su economía, ha estado en mantener una buena salud, pero quiero decirte: el mejor fundamento en medio de la tormenta es Jesucristo. Y por último, posiblemente, como el apóstol Pablo, necesitas orar, necesitas meterte con Dios y orar para comprender el amor de Dios en medio de esta situación. Dile: Señor,
revela tu amor. Revela tu amor a mí. Señor, déjame ver cuán profundo es. Señor, déjame ver cuán ancho es tu amor. Señor, déjame ver cuán profundo, cuán intenso es tu amor. Y recuerda las palabras del apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ahí donde estás, ¿cuál es la decisión que quieres tomar? Tal vez necesitas hoy poner tu fe en Jesucristo y entregarte a Él como tu único Salvador. Tal vez has oído la Biblia, eres amigo de nosotros, eres amigo de la iglesia, pero nunca te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida a Cristo. Ahí donde estás, ahora es un buen momento. ¿Cómo lo hago, pastor? Inclina tu rostro, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, te necesito, hazme un hijo tuyo y cambia mi vida. Y dame fortaleza, dame firmeza y dame fe para ver tu amor. Perdóname en el nombre de Jesús. Amén y amén.